Hola queridos suscriptores. Se siente tan raro volver después de un año sin subir video, pero sigamos. No soy dueño. El autor en la descripción Super Deku capítulo 16. Habían sido días curiosos. Deku había decidido que empezar a reunir a las heroínas durante las tardes-noches para enseñarles una forma óptima de trabajo basada en lo que él había estudiado hasta ahora era la mejor opción para ayudarlas a evitar que el incidente se repitiera. Tras el altercado del edificio hace poco, donde su desarrollo estuvo bien en la evacuación, notó que su respuesta fue lenta. Se podía mejorar. Siempre se podía. Su primera reunión directamente tras el incidente no fue tan bien como esperaba. Patrullar es algo esencial. Nos permite como héroes estar más cerca de los... Patrullar es algo esencial. Nos permite como héroes estar más cerca de los problemas y responder rápidamente. Pregunta, ¿tenemos que traer escaleras? ¿Qué? Como el crimen está subiendo. De solo recordarlo, le daba dolor de cabeza. Así que acordó que patrullarían de alguna u otra forma, pero acordó planearlo y proponerles luego la manera en que lo harían. Por otro lado, su vida como Izuku seguía tan extraña como siempre. Hubo una obra a la que asistió, pero resultó un caos entre Green Arrow y un tal Cavalier, y que aparentemente fue muy buena. Él no sabía sobre teatro, para ser honestos, pero hubiera sido entretenido de no ser por el hecho de que intentaran herirse realmente. Luego, intentó de nueva cuenta hablar con Karen, que seguía sentada a su lado en clases de química, pero parecía no servir. Para este punto, no estaban adelantando nada y el tiempo empezaba a correr. Sin embargo, no era problema, y Karen le parecía linda, si era honesta. Ese no era el punto. Además, Dan había insistido en dos cosas. La primera, con la cual Sara estaba de acuerdo, que aprendiera a conducir, y la segunda, con la cual Sara estaba totalmente en contra, que aprendiera a disparar. Esto es América. Logró quitarse la segunda por el momento, pero la primera era necesaria, por lo cual Dan lo sacó de la ciudad para que aprendiera. No lo hizo tan mal, de no ser por casi irse en un río. Por otro lado, su vida estaba en riesgo en ese mismo momento. ¡Qué semana tan loca! Uy, eso lo había olvidado. Su brazo izquierdo subió hasta su rostro, y el sonido del metal basilístico siendo desviado al contacto con sus brazaletes le retumbó en los oídos. Se movió rápidamente de su lugar, y su rostro giró en dirección al piquete que había sentido gracias al sensor. Entre la oscuridad, distinguió la silueta de un hombre alto, que le apuntaba con un arma, pero que parecía estar estático. Sorprendente. Izuku no respondió, en lo que el hombre se acercaba a él. Él no era un matón cualquiera, y no era su apariencia lo que se lo decía. Algo en él le daba esa sensación de estar frente a un peligro, esa adrenalina en su cuerpo. No despegó la mirada, mientras el brillo del metal de la armadura del hombre brillaba con cada paso. Lo sentía, ese hombre era un asesino. «Llevas mucha sangre encima, ¿me conoces?», pregunta el más grande. Izuku observó su rostro y notó un único ojo en su máscara. El sensor le picó y se movió hacia la izquierda, activando su Full Kaul. Los rayos iluminaron el camino y al asesino, mientras la bala pasaba por donde estaba antes. Rápidamente, el mercenario apuntó su arma hacia donde se movió Deku, pero más rápido aumentó la energía en su cuerpo y se lanzó con velocidades sofocantes sobre él, que dio un paso hacia atrás a la vez que disparó. El sonido del metal, el disparo y el concreto fue confuso, tanto que el de un ojo no entendió, hasta que notó que se quedó con solo una parte del arma en mano, destrozada e inservible. Deku había girado desviando la bala y soltado al mismo tiempo una patada que destruyó el arma, y ahora lo miraba a la defensiva, a solo centímetros de él. El asesino, aunque no fuera visible, estaba anonadado. Una cosa era escuchar, pero otra era verlo en persona y sentir la fuerza de sus golpes. Era imponente, la esencia del monstruo de Metrópolis, una sombra invencible. Desenvainó las espadas en su espalda y lanzó un cruce por el cuello de Deku, con una convicción para matarlo que volvió loco al sensor, y una rapidez de vértigo. Izuku retrocedió manteniendo un equilibrio felino, y evitando el corte, cuando se preparó por un segundo intento. Un tajo descendente con la espada derecha que venía por su cuello, e Izuku dio un paso al lado, con tal de esquivar un nuevo piquete, y no supo si el siguiente ataque era un revés o un corte con la otra espada. Revés con giro, usando el impulso de ese anterior corte, y un tajo horizontal de nuevo a su cuello que esquivó agachándose, justo como el asesino planeó.
pues, en medio giro, Izuku notó como la otra espada buscaba un corte ascendente hacia donde estaba él. Los 3 golpes, en una sucesión fluida que denotaba práctica y experiencia en el arte de las espadas. Bastó ese combo para confirmar que era alguien peligroso. Y eso le hizo latir el corazón con fuerza y una familiaridad estruendosa. ¡Qué extraño! Esto me recuerda una imagen de su madre, sonriente, y el calor del hogar. La sonrisa gigante de Uraraka y la cara amigable de Ide. La sonrisa tenue de Todoroki y el rostro enojado de Bakugo, al mí. Es como cuando quería volver a ellos. 4-5 El sonido del metal de la espada quebrándose ante el codazo cargado de energía de Deku alertó al mercenario, quien se alejó apenas lo notó. El de verde también tomó distancia, mientras podía apreciar el traje de su atacante. El naranja contrastaba con el negro, e Izuku sonrió ante ese sentimiento en el pecho que le recordaba su tiempo como héroe renegado, y con esa expresión, el peligro y las ganas de volver a casa que solían hacerlo sentir vivo. Era un recordatorio de su hogar. La energía del Full Kaul aumentó y se lanzó contra el asesino, quien soltó la espada rota al verlo venir con rapidez. Viendo que agarraba la espada con ambas manos, Izuku aumentó su fuerza y lanzó un puñetazo devastador contra el costado del hombre antes de que pudiera levantar la espada. La potencia lanzó al mercenario varios metros atrás, quitándole el aire, y este terminó sorprendido buscando respirar sonoramente. Izuku saltó hacia él, con un giro que le permitió ganar el momento necesario para asestar una patada que descendía sobre él, pero este logró quitarse del camino. Izuku detuvo el flujo de energía justo antes del impacto para evitar dañar el piso. Deku volteó a ver, viendo cómo se le lanzaba con un corte horizontal, al cual él pateó con la suela de metal, deteniéndolo. Sorprendentemente, la fuerza del asesino lo llevó a flexionar la pierna para detener el impacto. Tenían razón, Deathstroke, concluyó, este tipo es un verdadero monstruo. Deku giró su pie, y soltó un pisotón hacia adelante, rompiendo la segunda espada del asesino quien, dada la cercanía, buscó su cuello con la dañada arma blanca. Izuku lo esquivó, y sintió el pinchazo de nuevo, lo cual lo alertó de la apuñalada que estuvo a nada de recibir si no hubiera atrapado las manos del mercenario. El forcejeo entre ambos fue parejo, y aunque Izuku pudo haber activado One for All para ganarlo rápidamente, no quería perder esa emoción que empezaba a quemar su pecho. Mas, el asesino, de repente, dejó de empujar y en su lugar jaló a Deku, antes de asestarle una patada frontal al torso. Deku pareció despertar al ser alejado y sentir el impacto, y miró en estado de alerta al mercenario. El mercenario dejó caer los restos de la espada al suelo, sin quitarle la mirada al de verde. Izuku subió su guardia, tomando una posición defensiva, y el asesino se acercó a él con cautela. No es la primera vez que alguien intenta matarte. Él también era observador. Deku bloqueó un derechazo que planeaba aterrizar sobre sus costillas. Deathstroke soltó una avalancha de golpes al cuerpo de Izuku, buscando asestar. De hecho, el más joven notó la precisión de los golpes que cada vez volvían al mismo punto, como si buscaran debilitar la zona o abrir una brecha en su defensa. Arrepentido, Sensor picó, e Izuku bloqueó un derechazo a su rostro, a contramano. Tomando iniciativa, giró con una patada alta que amenazó con mandar que volara el caso del asesino, aunque este logró tomar un pasado atrás, y Deku aprovechó esa apertura para acertar un golpe al estómago de Deathstroke. Encorvado por el impacto, el asesino decidió soltar un revés de mano contra Deku, casi arrancando su máscara. Alzó su guardia contra él de nuevo. «Eres bueno», elogió el asesino. «No te quedas atrás, he cazado a tantos, que no creí que el día en que no pudiera cazar a alguien llegaría». Izuku se adelantó, recibiendo y devolviendo golpes en un vaivén que se tornaba emocionante. Aunque Sensor le advertía, lo ignoraba. Un golpe casi vuela su máscara, y ese sí lo esquivó, contraatacando con un gancho que dio de lleno sobre la máscara de sus oponentes que retrocedió por lo bajo, cubriéndose. Izuku lo continuó con una finta de puño del que Deathstroke se cubrió, aunque el cuerpo de Izuku giró hacia adelante, y dejando caer su pie sobre el rostro del Shikiryu, provocando el crujido del metal. Observó cómo el hombre le miraba entre el roto del casco mientras recompensaba su postura, y le sorprendió ver ese cabello canoso y largo. El hombre le miró con una correa fruncida. Se devolvió contra él, sintiendo los golpes del hombre ser más fuertes, y en consecuencia, se los devolvió. Esta fuerza no es humana. Izuku notó eso. Logró acertarle un puntapié en la costilla y Deathstroke a él, en el estómago. Empezó a notar el dolor en su cuerpo, y sonrió.
Bloqueó un par de puñetazos a él, e intentó dar uno que fue desviado. Bloqueó una patada que venía a su costado, e intentó barrer la pierna de apoyo del asesino, que retrocedió de un salto, evitándolo. Su cuerpo quería pelear. Logró acertar varios golpes en el asesino, que intentaba cubrirse igualando su velocidad. En un movimiento rápido, el asesino sacó un cuchillo y buscó apuñalar su brazo justo cuando Izuku acercaba un puñetazo en el pecho del asesino. Ya lo sabía, pero no le importó tanto hasta que sintió el ardor en su piel. Recordó el estado de su equipo, y entendió que el asesino vio una apertura en ese momento. El cuchillo había casi apuñalado su brazo izquierdo en una de las zonas que, debido al maltrato y golpes, había quedado resquebrajada. Incluso diría que fue justo donde hizo rebotar la bala más temprano. Sonrió bajo la máscara, y acertó el golpe, mandando al asesino al suelo. Alzó su guardia mientras el asesino rodaba hacia atrás y se ponía en pie. El cuchillo lo había perdido, y tomó la misma estancia defensiva. Pasó su mano ligeramente sobre su pecho, notando su armadura abollada. Se sorprendió, pero su mirada tranquila nunca dejó al de verde, y se acercó lentamente, sintiendo como todo se tentaba y parecían entrar en la última parte de su duelo. Deathstroke, tras una breve pausa, dio el primer paso, con el puño derecho al frente, midiendo la distancia. Deku sonrió, y lanzó una patada giratoria que el mercenario bloqueó con el antebrazo. El impacto resonó como un golpe de martillo, y empujó el brazo del mercenario dada la fuerza. Deku no se detuvo, giró sobre sí mismo y lanzó un codazo al rostro de su adversario, que apenas logró esquivar, sintiendo el viento del ataque rozar la parte resquebrajada de su máscara, y respondió con una serie de jabs precisos, buscando abrir la defensa de su rival, que defendía como muralla. Un uppercut directo al estómago dobló ligeramente a Deku por un instante, donde su defensa se había visto poco precisa, pero este contraatacó con su propio gancho al mentón de Deathstroke, que trastabilló hacia atrás como si estuviera a punto de caerse, pero logró evitarlo. Ambos se detuvieron un segundo, jadeando. Chocaron de nuevo, esta vez con más furia, puños, rodillas, codos. La técnica se mezclaba con la emoción en Izuku, la adrenalina. El eco de cada impacto era llevado por el viento e inundaba la noche. Emocionado, Deku lo empujó con una patada, solo un par de metros antes de lanzarse contra él nuevamente. Sin embargo, volvió a la realidad cuando se topó con la desesperanzadora imagen de una pistola apuntando justo a su frente. Cierto, quiere matarme. Supongo que ya se acabó lo divertido, te tengo. Curioso, como fue en una milésima de segundo que la imagen de Deku desapareció de su vista antes de disparar. La bala se enterró en el suelo, y ni siquiera pudo seguir el rastro de rayos verdes cuando el dolor invadió la zona de su torso, y el mundo giró de repente antes de que se pusiera todo negro. Izuku suspiró aliviado. Había usado un cuarto del One for All para salir ileso, aunque el rodillazo y la fuerza con la que aplicó el Saprex había sido menor. Olvidé que quería matarme. Escuchó la sonora risa del quinto. Sin embargo, también negó. Se dejó llevar mucho. Tocó su abdomen, que se sentía magullado. Esa no es la fuerza de un hombre normal. Es como si tuviera fuerza sobre la humana también. Guardó silencio, sumido en sus pensamientos por unos minutos, siendo llevado desde el asesino hasta, de nuevo, el hecho de que nadie estaba patrullando con él esa noche porque aún no planeaba. Y hubiera seguido, de no ser porque notó al asesino quejarse y moverse. Este se tocó la nuca con una mueca de dolor mientras se sentaba. No pensé que iba a fallar. No puedo matarte. Mr. Sas no va a estar muy contento contigo. Mr. Sas esto, Mr. Sas lo otro. Este tipo solo estaba de boca en boca de quienes supuestamente trabajan para él y aún no lo veía. Se acercó y la sombra se proyectó sobre Deathstroke, quitándole la poca luz de luna que tenía. Tengo preguntas. ¿Crees que esta es una buena idea para el proyecto de química? Preguntó Izuku con un deje de indecisión en su voz, mientras miraba a Karen Beecher y apuntaba a su cuaderno, donde tenía unas cuantas ideas. Para su falta de paz, Karen se quedó como una estatua, y apenas si lo pudo mirar antes de quitarle la mirada. Izuku guardó silencio, mientras volteaba a ver el cuaderno. Tampoco me convence, murmuró tratando de no sentirse completamente repudiado. Miró de reojo a Karen, que tenía el rostro rojo y le parecían temblar las manos. ¿Es posible que sea cierto que le gusto? Míralo, le dijo Banjo a la figura ardiente que cada vez tomaba más la forma de una persona. Esta le vio ligeramente, actuando como si fuera un adolescente normal. Nana rascó su cabeza. Izuku negó, ligeramente,
mientras volvía a ver su libro. Se preocupó al darse cuenta de que había perdido el hilo, y su compañera de banco le hacía dudar de su propia persona y de si el trabajo estaba bien. Prefería pegarse con algún villano. No mucho después, la campana sonó, y el profesor recordó las fechas que tenían para el proyecto. Izuku suspiró, mirando de reojo, como Karen guardaba todo rápidamente. Se preguntaba cuál era la lógica, pues, si te gusta algo o alguien, prefieres estar cerca de ello, ¿no? ¿Por qué le huía entonces? No era que se quisiera aprovechar de ella, o que le gustara a él. Izuku trataba de ser profesional pues necesitaban ponerse de acuerdo con el proyecto. Así que contra todo pronóstico, cuando Karen pasó frente a su escritorio hacia afuera, y la vio desaparecer entre la gente, se decidió a poner las cosas en orden. Tomó todas sus pertenencias y salió tras de ella. Se escabulló entre las personas a muy duras penas, y en el segundo que pudo ver la suéter de Karen, estiró su brazo, alcanzando su manga con éxito. Disculpa, Karen, tal vez fue mala idea, ya que no solo Karen volteó, alzó la vista de ella, y notó a, literalmente, todas las amigas de su compañera de banco verlo. Se le olvidó que se movían como un banco de peces. Karen se puso de un color tan intenso al ver a Izuku tomarla por la mano. Izuku se quedó sin palabras, ante la cantidad y el tipo de miradas que estaba recibiendo de ellas. Las demás muchachas se vieron entre sí, oscilando entre confundidas, emocionadas, e incómodas por el silencio ya extendido. Izuku tragó grueso, soltándole la mano, sintiendo su cara arder. Di disculpa, ¿estás libre después de clases? A Leriet se le cayó la mandíbula, más o menos, igual que a Karen. Sí, chilló Karen con una cara asustada, una combinación extraña. Izuku sonrió, algo nervioso, pero cálidamente. Me gustaría que habláramos. ¿Te parece vernos después de salir de clases? Claro, genial. Te veo luego entonces, Karen. Izuku suspiró con alivio mientras pasaba al lado de ella y de las amigas de Karen que parecían haber sido sorprendidas más allá de lo humano. Al menos podría aligerar la carga con ese proyecto de química ahora con esta reunión de estudio, y podía aligerar la carga. No la invitaste a estudiar, la invitaste a salir. Noveno. ¿Qué? Eso no es posible. Yo no sé hacer eso. Dios mío. Más tarde, cuando se sentó con Kesei, ésta le miraba de mala manera, y le miró de mala manera gran parte del tiempo que comieron y hablaron. Fue curioso que le hiciera ese rostro y aún así le hablara normalmente. También notó que el grupo de heroínas no estaba en la cafetería. Kesei, ¿por qué me ves así?, preguntó confundido, alejando el emparedado de su boca. Por nada. Definitivamente es por algo, Nana le comentó al oído. ¿Por qué no me lo dices?, le preguntó amablemente. Ella le frunció el ceño. Mala señal. Eso mismo te pregunto yo. ¿Por qué no me lo dijiste? Izuku se sintió muy confundido. ¿Decirte qué cosa? Kesei tuvo un tic en el ojo, y definitivamente eso le asustó bastante. ¿Que te gustaba Karen Bicha? Oh, wow. Nana comentó, para confusión de Izuku. El peliverde guardó silencio, y su rostro se tornó sumamente serio. Sin embargo, le ganó la confusión. La invitaste a salir, Izuku. La invité a estudiar. No, le pediste una cita. Yo no hice eso. Ni siquiera tú y yo hemos salido, refunfuñó molesta. Sus mejillas ligeramente rosadas hicieron que Izuku recordara algún otro lugar, y no supo cómo tomarlo, pero se prometió que irían a algún lugar. Kesei, te prometo que tú eres la única que piensa que es una cita. Izuku estaba extrañado. En primer lugar, había traído a Karen a una cafetería para alejarse del dulce del helado de Sweet Justice. Más ella, de todas formas, se había pedido un café con helado, que estaba frente a ella, hablando de ella. Sus labios parecían destellar, y eso, o era algo común. Sus pestañas, más oscuras de lo usual, hacían que sus ojos parecieran brillar más, y había dejado un olor dulce a miel al pasar, muy diferente del sutil aroma a flores que usualmente tenía. Se veía nerviosa, y no alzaba la mirada de la mesa de madera del balcón de ese segundo piso. Podía verla acomodar su suite constantemente, como si no estuviera bien ya. Más importante, no había ningún libro ni cuadernillo de su lado. Claro, el proyecto. Yo estaba pensando que podríamos hacer algo respecto a los catalizadores para el proyecto. Sé Catal y claro. Catal y claro. Ella definitivamente pensó que era una cita. Le dijo Nana al oído, y sintió como su nuca erizaba ante la extraña mirada de la séptima. Poco a poco, volteando a ver a otras mesas y notando parejas como un patrón, abrió los ojos lentamente. Izuku empezó a sentir presión.
El sudor frío empezó a brotar de su frente antes la realización. Estaba sintiendo que había dado una impresión errónea cuando se suponía que todo era para hablar sobre el proyecto. Él pensaba que era un cita, y se empezó a poner ansioso. Como hacía ahora, tomó un respiro que le ayudará a fluir con ideas, pero se sentía perdido. Tal vez solo seguir hablando del proyecto ayudaría. Pensé que podemos usar la luz UV como principal catalizador, sí, no iba a ayudar, ya entendió, pues ella tenía una cara de que esperaba algo más. Definitivamente esperaba una cita y esto no lo era. Si la había decepcionado, tal vez, como hombre solo le quedaba disculparse e irse. Su profesor quizás podía considerar cambiarlos de equipo y poner a Karen con alguien más. Ni se te ocurra. Nana le regañó al oído, las chicas no son así, no seas cobarde, le vas a romper el corazón, ¿o no? Izuku no se podía permitir hacer eso. No había forma de que él lastimara a una chica de esta forma. Lo suyo era salvar, no lastimar, con claras excepciones. Bien, ¿qué hago entonces? ¿Estás en una cita? No. Izuku supuso que sí, por lo que más quieras, no hagas que piense lo contrario. Era más difícil de lo que parecía, trató de pensar, pero no sabía nada certero. Karen era Bumblebee, tenía 14 años, y se podía encoger. Siempre llevaba libros en las manos y estaba seguro de que Doris la acosaba pues la había escuchado llamarla abejorro. Además, había construido un traje que era así capaz de encogerse. Tenía 5 amigas, todas eran heroínas. No está yendo a ningún lado. Espera, bueno, cerró su cuaderno y lo guardó en su mochila. Suspiró y tomó su taza de café con leche. Sabía que eras más de física, siempre llevas un libro de física cuántica. Nana alzó una ceja. Yo, la cara de Karen pareció enrojecer. Definitivamente no se lo esperaba. Sin embargo sonrió tímidamente, de hecho, sí, genial. Izuku sonrió, la verdad no sé mucho sobre eso. Izuku rascó su mejilla un poco sonrojado y nervioso. ¿Qué te parece interesante de la física? Karen sonrió lista para hablar, pero su cara cambió, como si le hubieran dicho que no debía hablar del tema. Fue solo un segundo, antes de rascar su oreja y volver a tener una cara algo tímida. Bueno, no es muy interesante. Su tono de voz se fue hacia abajo, y algo le olió como que no estaba bien. Va a pensar que no estás interesado porque es aburrida. Di algo, Nana le explicó. Se sentía esquizofrénico. Le hacía caso a las voces. Le sonrió a Karen y bebió de su café. Creo que es algo avanzado. Si te gusta tanto, debe de ser muy interesante. Y tú muy inteligente. Karen rió nerviosa por el cumplido, con las manos empujando sus muslos. Su rostro rojo la delató. Bueno, hay algo interesante sobre cómo aplicarla a la física cuántica y cambiar las propiedades de la materia. La atención de Izuku se vio atrapada por esto, relacionándolo con su alter ego. ¿Cómo? ¿Cambiar el tamaño? Exacto, ella dijo emocionada. Sus ojos tuvieron un destello diferente. Con sinceridad, ¿te imaginas poder cambiar el tamaño de la comida? Una sola porción podría alimentar una familia entera. Izuku se vio cautivado por eso. Ella genuinamente hablaba sobre una opción de reducir la hambruna, y se vio extrañamente interesado. Wow, algo así sería genial, comentó entendiendo las aplicaciones de algo así. Sería como una máquina, algo como un acelerador. Me gusta la física porque me ayuda a inventar cosas. Eres una inventora. Funcionaria en una persona. Karen sonrió y asintió sin dudarlo, como la heroína Bumblebee. Karen volvió a sentir, pero haciéndolo grande en vez de pequeño. Si pudiera justa, disculpa, ese sé que no es un tema muy interesante. Karen se cortó en seco. Izuku comprendió dos cosas. Karen parecía tener en claro cómo comportarse sobre su secreto, a pesar de ese desliz, y ella definitivamente era alguien muy interesante. Eres muy interesante, y él se lo hizo saber. Gracias. Y yo pensé que ocuparías ayuda, Nana se burló. Izuku se sintió enrojecer. Lo del audífono fue una idea terrible. Fue una idea grandiosa, pero Karen se lo quitó. Fue porque ZEE no dejaba de darle instrucciones, acusó Karen. Deco alzó la cabeza del escritorio que le habían asignado en la base secreta. Escuchó cómo hablaban de la cita que tuvo con Karen. Sonrió bajo sus máscaras, satisfecho con el resultado de su reunión. ¿Cuándo se ha visto que se hable de ciencia en una cita? Creo que fue formidable como el joven demostró interés en cortejar a la joven Karen. Bueno, tienes un punto. Supo guiar la conversación. ZE tocó su barbilla pensativa, puntos extra por llevar a Karen hasta su casa y saludar a su madre. El color empezó a subirse por la cara de Izuku. ¿Crees que la volverá a invitar a salir?
Se nota que le gusta también. Karen solo tapó su cara, avergonzada. Deku paró un segundo, entendiendo que de alguna u otra forma, les habían seguido y vigilado. Audífono. Se sintió ligeramente preocupado de que el micrófono hubiera quedado en él, pero lo desestimó al saber que la ropa que llevaba se la había quitado en su totalidad para ponerse el traje, con la clara excepción de la ropa interior. Tendría que revisar su ropa, pero si lo pensaba mejor, tal vez era Karen la que llevaba el micrófono. Dio otro paso hacia ellas cuando Diana le volteó a ver. Buenas tardes, Deku. Hola, saludo con cautela. Karen se inclinó moviendo su mano, y Babs saltó hacia él. Hola, Deku. Karen tuvo una cita. Deku quiso sonreír, pero honestamente solo se sintió tímido. Eso es bueno. Espero que haya estado bien. Gracias. Deku tomó aire. Lamento interrumpir. Solo quería explicarles cómo nos vamos a dividir para sus sesiones, explicó con el cuaderno en mano. Kare se volteó totalmente, y ZE se movió un poco, para verle. Jessica llevó la mano a su mentón, antes de hablar. Cierto, aún no sabíamos eso. Deku asintió. Correcto. Entonces, para empezar, vamos a trabajar individualmente durante la semana. Alzó un dedo, es decir, por cada día de la semana, trabajaré con una sola. ¿Si sabes que somos un equipo?, preguntó Kare, alzando una ceja. Sí, lo sé, pero piensa que un equipo es como un reloj, y cada una de ustedes es un engranaje, comentó cambiando el peso de un pie al otro y moviendo su dedo. Cada engranaje debe cumplir su función individual para hacer funcionar la máquina. Si uno solo de los engranajes falla, el reloj no funciona, dijo Diana. Deku asintió. Creo que antes de poder ayudarles como equipo, necesito entenderlas individualmente, como heroínas. Pues, si lo que investigó sobre enseñar era correcto, era más fácil trabajar con grupos pequeños que grandes. Si trabaja con una sola y mantenía el progreso bien organizado, podría lograr personalizar el aprendizaje de mejor manera y potenciar los resultados. Eso tiene mucho sentido, aceptó Jessica. ZE la tomó del brazo disimuladamente. Me alegra que pienses así. Deku habló lo más suave, porque esperaba poder empezar contigo, Green Lantern. Esto es todo video. No olvides darle me gusta y compartirlo. Hasta la próxima. Chao.